Bueno, pues obviamente a estas horas ya tenemos imágenes más claras de lo que ha pasado en Cuba, las van a ver ustedes en el programa, pero quiero presentarles al doctor Orlando Gutiérrez, él es del Directorio Democrático Cubano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Marian, por invitarme. Y tenemos también a Esteban Ajete Abascal, presidente de la Liga de Campesinos de Cuba. Muchísimas gracias por acompañarnos. Él es de Pinar del Río, le pilló la tormenta en La Habana y ha tenido la amabilidad de conectarse con nosotros. Tratamos de hacer la conexión por Zoom, pero desgraciadamente no tienen corriente, así que hemos tenido que recurrir al teléfono. Lo importante, mi querido Esteban, es que nos cuentes qué está pasando en estos momentos. Hola. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para usted, buenas tardes para todos los oyentes y buenas tardes para mi colega Orlando Gutiérrez. Cuéntanos, ¿qué se está viviendo en estos momentos? Tú eres el presidente de la Liga de Campesinos de Cuba, eres de Pinar del Río, has hablado con tu familia y te han contado la situación que se está viviendo en estos momentos. Ok, mire, la situación que se está viviendo en estos momentos, como he dicho en otras ocasiones, es una situación apocalíptica, debido a todas las cuestiones acumuladas que ya pesan con este paso del huracán. Quiere decir que el hambre, los apagones, toda la situación que ha venido acumulándose en Cuba, la represión y todo lo demás. Y ahora este huracán lo que hace es agravar más la situación del cubano. Estamos viviendo, como dije, momentos bien cruciales en la historia de Cuba, como nunca antes. Entonces, como le decía, en San Juan y Martínez prácticamente no quedó en pie una casa de curar tabaco. El sector residencial está afectado un 80 o 90%. Las autoridades no dan el frente al pueblo. Está llamando sosegado, desesperado por la situación que tiene y no encuentran respuesta de la parte del gobierno fallido. Por otra parte, tenemos que las pocas plantaciones que habían de ciertos cultivos de ciclo corto se vieron afectadas ahora con este paso del huracán. También en San Juan y Martínez y en algunos otros lugares fue grande la cantidad de lluvia. En San Juan y Martínez como tuvieron 200 milímetros de lluvia y en otros lugares así sucesivamente. Hay pueblos incomunicados totalmente, tanto por la caída de los árboles como por los ríos crecidos. Entonces, es una situación catastrófica lo que se está viviendo en estos momentos en Cuba debido al paso de este huracán. Todos los municipios fueron afectados de una forma u otra en la provincia de Pinar del Río. Minas de Matahambre, Santa Lucía, Guane, que está en uno de los extremos más occidentales de la provincia, como también La Coloma, que fue por donde precisamente entró este meteoro, Pinar del Río, la ciudad de Pinar del Río, la caída de los tendidos eléctricos ha sido devastador. Todos los cables, la mayoría están en el piso. Ahora, los pocos alimentos que pudieron haber conseguido los pobladores se echan a perder porque van a estar varios días sin luz eléctrica. Aquí en La Habana, que en lugares donde prácticamente no se va la corriente, ya en este momento está sin fluido eléctrico hace más de 4 horas ya. El daño ha sido prácticamente total para la provincia de Pinar del Río y para otras zonas aledañas al occidente de Pinar del Río, como Alquiza, Altura de Melena y otros lugares que también están afectados por este paso del huracán. Un huracán que yo decía que está comparable al ciclón Flora de aquella época. Imagínate, 200 kilómetros por hora, es como llegó. Estamos hablando de un ciclón con categoría 3. Ahora, Orlando, nada que de repente no se esperara de este gobierno que está más preocupado de construir sus propios hoteles que de ayudar a la gente a reconstruir sus casas. En una situación, para los que nos están viendo y no saben, donde en anteriores ciclones se ha prometido ayudar a esas personas a recuperar sus hogares. Eso no ha ocurrido nunca si la persona no tiene las condiciones propias, personales, para poder hacerlo. Por eso las viviendas se encuentran en la situación que están en estos momentos. Hoy, cubanos en el exilio han pedido a las cadenas hoteleras, al menos que les ayuden a hospedar a estos cubanos que se han quedado sin hogar. Bueno, hay que entender que el pueblo de Cuba viene padeciendo de un huracán mortal hace 63 años. Y este huracán viene a sumarse a esa destrucción progresiva de Cuba que el país ha experimentado bajo el comunismo. También quiero decir que hay que destacar una cosa que dijo Esteban,
desde Cuba, que es que uno de los renglones productivos de la economía cubana es el tabaco. Claro. Este huracán ha desbaratado la recogida de tabaco y la siembra de tabaco. Entonces creo que esto significa un mal que se suma a los males que ya está padeciendo el pueblo de Cuba y un régimen que siempre pone al pueblo en tercero, cuarto, quinto lugar y sus propios intereses en primer lugar. Por eso dudo mucho que los hoteles extranjeros en Cuba, que estaban llenos de luces mientras el pueblo sufría apagón, ahora se van a convertir en santuarios de los que han sido las víctimas de este terrible huracán. Ahora, dime algo. Yo estaba comentando que si bien este huracán que tú dices mortal, que lleva asediando Cuba, no, que lleva dentro de Cuba ya 62 años, nunca da puntada sin hilo, nunca ha conseguido hacer las cosas bien. Al menos si hubieran trabajado sabiendo que ese huracán iba y que estaba llegando prácticamente, estaban más preocupados por sacar ese referéndum adelante. Un referéndum que realmente la gente, a pesar de estar obligada a votar, ni siquiera se presentó a votar, porque el sí era lo único que se podía hacer, o sea, no había la posibilidad de votar que no. Cuéntame un poquito sobre ese código de familia. Creo que hay un dato muy importante. El dato es que si sumamos la cantidad que el régimen dijo que votó que no, y la cantidad de personas que no fueron a votar, que el régimen dice que no fueron a votar, tenemos un 60% de personas, un 60% en contra de este código que el régimen impuso. Si el régimen está admitiendo un 60% en contra del código, fácilmente es un 80-90% de la población que está en contra de eso. Porque no creo en el conteo de votos del régimen, no creo en las estadísticas del régimen. E históricamente los regímenes comunistas, si tienen que admitir una estadística tan alta como el 60%, es porque la realidad de la ausencia del pueblo de Cuba de esta votación es demasiado fuerte para ellos negarla. Entonces creo que este supuesto referéndum demuestra la resistencia del pueblo cubano a este régimen y el hecho de que el pueblo no cree en estas maniobras políticas. Y creo que esto es una maniobra política burda de este régimen. De cualquier forma ganaba. Es decir, es una maniobra burda del régimen para congraciarse con la izquierda woke de Europa y de Estados Unidos y de alguna manera demostrar que el gobierno, el Estado, está muy por encima de la población en su conciencia social. Y todo esto es una gran hipocresía, Marian, porque ningún gobierno latinoamericano ha sido tan ferozmente homofóbico como este régimen. Miles de cubanos estuvieron puestos en campos de concentración, miles de cubanos sufrieron actos de repudio por ser homosexuales, miles más fueron expulsados de la universidad por este mismo régimen, para ahora pintarse en los defensores de la vanguardia social. Claro, pero ¿no estará por detrás, escondido, muy escondido, querer hacerse con la potestad de los niños de Cuba? Es posible, también creo que es muy lamentable. Porque yo, después de leer eso, esto es la ley 156/2022, y a mí lo que me cuestiona realmente, porque decir, así se están manejando, es el tema de la patria potestad de los menores, que puede estar ahí escondido. Para mí el hecho de que la Embajada Americana haya saludado los resultados de este llamado referéndum me dice que hay algo más inmediato que está aquí. Es decir, ¿cómo se va a aceptar cualquier resultado de un régimen que no permite ningún tipo de libertad? Que no permiten no, esto estaba ya arreglado desde mucho antes. ¿Te parece si escuchamos el saludo? Perdónenme ustedes la expresión, pero es que no puede haber lo más estúpido en el seno de la tierra. Vamos a escuchar esto. Saludos a todas y a todos. Por favor, siéntese. De nada. Saludos a todas y a todos. Por favor, siéntese. Bueno, y estos son los sénecas que están gobernando Cuba. ¿Qué te puedo contar después de esto? O sea, que se utilicen las cámaras de televisión nacionales para seguir hablando de este referéndum, horas antes de la llegada de ese huracán, sin hacer nada, quiero decir, todas las miradas apuntan hasta el mismo Yo creo que el sitio. régimen tiene una maniobra política de intentar de alguna manera congraciarse con la izquierda llamada progresista en los Estados Unidos para lograr algún tipo de negociación, y esto es parte de esa jugada. Bueno, no sé, Mariela, desde luego, la hija de Raúl, siempre ha estado muy congratulada con esa comunidad LGTB, así que... Bueno, yo creo que una de las cosas más patéticas fue ver a Miguel Barnet diciendo que Fidel Castro no tenía culpabilidad por los UMAP. El dictador absoluto, que todo lo dirigía en Cuba, no fue el que dirigió lo de los UMAP. Son cosas banales, estúpidas, que el pueblo de Cuba ya no cree en ellas. Ahora, hay otro tema que quiero dejarlo para después de la pausa. La situación en este momento es la que estamos viendo, caótica. ¿Qué soluciones puede haber a corto plazo? Porque si antes las cosas estaban mal y estaban a punto de una olla de presión de estallar por cualquier sitio, esto no ayuda.
Bueno, Esteban, yo sé que las comunicaciones con Cuba se están poniendo cada vez peores, ya no solamente no hay luz, sino que estamos sufriendo ciertos cortes con la línea telefónica. Antes de que se nos termine de acabar, tanto Orlando como tú estabas dando un punto importante y es las plantaciones de tabaco, que no dejan de ser también un respiro, por así decirlo, para la gente en Cuba. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tarda en recuperarse esas plantaciones? ¿Se pueden recuperar? La situación que se encuentra ahora la agricultura como tal, en un proceso que como tal todavía tiene tiempo de restablecerse. Ahora, lo que no tiene tiempo de restablecerse es la construcción de las casas de tabaco, que fueron totalmente dañadas y todas están en el piso. Esto no va a ser posible ya en el tiempo que queda, porque la construcción de una casa de tabaco demora y es necesaria para la siembra de tabaco. Quiere decir que se va a ver comprometida la cosecha. Independientemente al descontento, al poco empoderamiento que tiene el campesinado cubano hoy por salir adelante con una zafra que no tiene recursos ni condiciones para poder llevarlo a cabo. Los precios están súper altísimos con todos los insumos y con todo lo demás que está ocurriendo dentro del país, que lo afecta directa o indirectamente al campesinado. Quiere decir que es bien imposible poder lograr una cosecha satisfactoria con lo que ha ocurrido. Pues te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros. Nos vamos a mantener muy pendientes de lo que pase, no solamente en Pinar del Río, donde la situación está complicada, sino en todas esas otras provincias que también con el paso de las horas se están viendo afectadas. Muchísimas gracias, Esteban. Y nosotros regresamos aquí a nuestro estudio, porque en medio de todo esto ha habido un llamamiento que ha hecho una presa política desde Cuba. Estoy hablando de Ariana López Roque, que ha lanzado un llamamiento al pueblo cubano para continuar apoyando el paro nacional. Vamos a escucharlo. Mi nombre es Ariana López Roque, soy directora de la Academia Julio Machado, en estos momentos presa política desde el Centro Guamajal Mujeres en la ciudad de Santa Clara, y quiero mandarle un mensaje al pueblo de Cuba. Mi posición sigue siendo firme y vertical en contra de la dictadura Castro comunista, desde las mazmorras del castrismo sigo de pie en contra de la dictadura. Espero que el pueblo de Cuba apoye el paro nacional. Es muy importante. Al realizar un cambio tenemos que ser libres cubanos para la calle. Vamos a buscar las vías, porque evidentemente cuando la dictadura se ve tan perdida como está en estos momentos, busca otros métodos nuevos de represión. Vamos a evitar que nos repriman y vamos a hacer más el cambio. El paro es el camino. Cubanos al paro nacional. Bueno, aunque el audio no estaba bien, déjeme decirles que esta es una llamada muy importante porque se produjo de forma furtiva desde la cárcel de mujeres de Villa Clara al directorio cubano. Por eso quisiera que nos contaras un poquito sobre el contenido de este llamado. Para mí, Ariana López Roque es una mambisa, es una de las mejores líderes que tiene Cuba en la resistencia. Ella y su esposo son presos políticos actuales. Sus niños chiquitos los está criando una abuela, porque están presos desde el 12 de julio por organizar las protestas tan grandes que hubo contra el régimen en Placeta. Y esta hermana nuestra, esta luchadora por Cuba, utilizó esa llamada que le dan para poder dar el mensaje de siguen en la lucha, no nos arrepentimos y seguimos hasta la victoria. Y por eso que escuchar esto en medio de un huracán, en medio de las terribles condiciones que hay en Cuba, por parte de personas como Ariana, nos demuestran que la esperanza está en que estamos luchando y que el paro nacional es el camino de la libertad de Cuba. Pero yo escucho todo esto bien, pero ¿qué forma puede haber para concientizar y para sacar de ese miedo en el que todavía vive una gran parte de la población en Cuba que respondan a ese paro nacional? Yo creo que es una combinación de que continúen en Cuba las diferentes expresiones de resistencia que hay y también desde el exilio hacer toda la promoción que podamos, ser el rebote de las noticias que vienen dentro de Cuba. Esto que estás haciendo en este programa, dar a conocer hacia Cuba, hacia Miami, lo que ha dicho Ariana, es una forma de hacer esa conciencia. Estamos más cerca que nunca, porque en Cuba una gran cantidad de cubanos ya ha perdido el miedo. No, y muchísimos cubanos, no me preguntes cómo, se sintonizan con este Rinconcito de la Noche, con este programa. Recibimos muchas llamadas de gente desde la isla que nos dice muchas gracias por informarnos, muchas gracias por decirnos, porque hay veces que a pesar de que el Internet funciona, no siempre se puede tener el acceso a hablar como hablamos de repente nosotros en esta mesa. Quiero que me cuentes también sobre este foro regional de solidaridad con los trabajadores que ya se realizó, pero ¿qué se ha podido vivir en eso? ¿Qué consecuencias ha tenido? Gracias, Marian, por preguntarme. Eso es un evento muy importante que tomó lugar hace pocos días en San José, Costa Rica, donde dirigentes sindicales de diferentes países latinoamericanos estuvieron presentes junto a dirigentes de la Asamblea de la Resistencia Cubana y a políticos latinoamericanos, sobre todo para dar un mensaje de apoyo
a aquellos en Cuba que están tratando de organizar sindicatos independientes, personas como Iván Hernández Carrillo, que ha estado tantas veces en prisión, tantos años de cautiverio y sigue dentro de Cuba luchando, para dar un respaldo a esta tesis del paro nacional. Y quiero decirte que fue muy interesante porque durante este foro se estaba transmitiendo en vivo para Cuba desde ADN y desde Cubanet. Y la cantidad de cubanos que vieron, fueron miles de cubanos los que vieron el foro y también fueron cientos de cubanos que enviaron preguntas, comentarios y mucho respaldo a esta tesis del paro nacional, a la cual convocó Iván Hernández Carrillo desde dentro de Cuba. Una pregunta que te quiero hacer, aprovechando que estás aquí, y aquí mejor que hacértela a ti. Cuando yo estaba viendo en los últimos meses la situación dantesca por la que está atravesando Cuba, que no solamente decirlo, o sea, las imágenes están ahí, los apagones, la falta de insumos, los hospitales, etcétera, uno puede pensar que no hay forma de que ese régimen se pueda mantener así, o sea, es impensable que se puedan mantener así. Con lo que ha ocurrido con este huracán, con este ciclón, ¿tú no crees que eso puede afectar aún más seriamente esa estabilidad que tiene este régimen? Como dice Díaz-Canel, están salados. Es decir, estoy convencido que esto afecta a su estabilidad. El régimen no tiene un horizonte de mejoría económica por sus propias políticas y doctrinas y porque ni Rusia ni China han querido meter en Cuba el dinero que metieron Chávez y los soviéticos. El régimen a lo que está apostando es a que los europeos lo sigan financiando y a la gran apertura con los Estados Unidos. Están buscando que la administración Biden le quite sanciones y que pueda haber un flujo de recursos para la cúpula poder estabilizar la situación en el país. Bueno, miren, por encima de celebrar la victoria de la derecha o de la extrema derecha en Italia con esta mujer, con Meloni, que es la nueva primera ministra con 45 años y que viene a cambiar un poco ese panorama de la Unión Europea, yo creo que lo que hay que celebrar es que se empieza a ver ese fin del populismo, ese fin de los gobiernos socialistas que se venden a bombo y platillo y que acaban siendo auténticos desastres para sus países. Lo vimos en Francia cuando votaron a Le Pen, lo hemos visto ahora mismo en España con los índices de opinión, votando todos a la derecha. Espero que ese gobierno, mal gobierno de Sánchez también acabe y eso puede cambiar la perspectiva de cómo se ve Cuba, cómo se invierte en Cuba. Mira, yo creo que lo que está financiando el régimen actualmente es el dinero que inyecta en la economía cubana tanto Canadá como la Unión Europea, desde los acuerdos bilaterales, desde el Club de París y desde el acuerdo de cooperación de la Unión Europea con el régimen. En el momento que esa corriente de dinero, que esa tubería de dinero se seque, el régimen ya entra en bancarrota, porque es un régimen que nunca ha logrado tener ningún tipo de éxito económico, siempre ha sido un régimen parasitario, sea de la Unión Soviética, sea de Chávez, y lo que lo mantiene en pie es esta maquinaria de la izquierda europea, más que nada la izquierda española, que lo ha insertado en lugares clave de los mecanismos europeos para mantenerlo financiado. Y para poder seguir construyendo ellos sus maravillosos complejos hoteleros, pero eso sí, después hay que salir a protestar. ¿Cuál es tu reflexión de último minuto, Orlando? Yo creo que estamos pasando por un momento muy difícil en el mundo, en el cual el enfrentamiento entre la democracia y el totalitarismo está más evidente y más sobresaliente que nunca. Creo que Cuba es un frente importante en esa batalla y creo que los europeos deben preguntarse dónde está Cuba en el caso de Ucrania y Rusia. Entre los 5 países que quisieron impedir de que Ucrania pudiese expresarse ante la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Estuvo Cuba? Estuvo Cuba. Y entonces, Venezuela y Nicaragua. ¿Por qué financiar a un régimen que es el principal aliado de la Federación Rusa en el hemisferio occidental? No tiene sentido. Tiene el sentido de que money talks, y ese es el problema, la hipocresía que siempre nos manda cuando hay intereses económicos de por medio es muy difícil que puedan vencer las Pero intereses económicos fabricados armas. por una agenda ideológica, desde el socialismo europeo. Y es lo que yo me imagino que eso tiene que ir acabando. Bueno, lo acabamos de ver, por ejemplo, en Colombia, no lleva ni 5 días Petro y ha habido movilizaciones generales en contra de esas políticas y esas políticas de cambio. Yo creo que eso es un buen avance a lo que también se nos avecina.